Un mundo oculto se despliega justo frente a nosotros, repleto de secretos que desafían toda lógica y nos dejan sin palabras. Desde lugares tan remotos y peligrosos que pocos se atreverían a explorar, hasta fenómenos inexplicables que han dejado perplejos a los científicos durante décadas. ¿Sabías que hay un sitio en la Tierra donde es imposible sobrevivir más de unas pocas horas? ¿O que existen criaturas capaces de adaptarse a condiciones extremas que parecerían sacadas de otro planeta? Número 1. Trench Town, Jamaica. Alguna vez el alma vibrante de Jamaica se erige en Kingston como un emblema de la música y la cultura, pero con un giro sombrío. Este lugar, conocido en los años 60 como el Hollywood de Jamaica y cuna del reggae, ha sufrido transformaciones drásticas a lo largo de las décadas. Bob Marley, el legendario artista, creció aquí y dedicó su famosa canción Trench Town a esta zona. Sin embargo, la realidad de este barrio hoy es muy distinta a la de aquellos días de melodías y creatividad. La historia de Trench Town ha sido moldeada por la política, las luchas económicas y una serie de cambios sociales que han afectado profundamente a la comunidad. En los 70, una ola de violencia política comenzó a desestabilizar esta zona, y las guerras entre bandas se volvieron un problema permanente. La falta de infraestructura y los limitados recursos, especialmente para las personas más jóvenes, hicieron que las oportunidades disminuyeran drásticamente. Con el paso del tiempo, Trench Town pasó de ser un centro cultural a convertirse en una zona donde el crimen y la inseguridad son comunes, con un ambiente en el que muchos jóvenes, en lugar de perseguir sueños artísticos, terminan atrapados en una vida de riesgos. Aunque el gobierno de Jamaica ha intentado implementar mejoras, el reto es enorme. La falta de oportunidades educativas y laborales hace que las nuevas generaciones encuentren pocas alternativas. La policía intenta mantener el orden, pero la situación sigue siendo complicada. En el 2019, Kingston se clasificó entre las ciudades más peligrosas del mundo, y una buena parte de estos problemas está concentrada en Trench Town. Los enfrentamientos en las calles y las dificultades económicas dificultan la vida cotidiana, creando un entorno difícil de soportar. Lo irónico es que Trench Town sigue siendo reconocido en el mundo de la música. Sus vibraciones aún resuenan gracias a los artistas que crecieron en este lugar, como Marley, pero para quienes viven aquí, el día a día está lejos de ser una canción alegre. Número 2. Cape Flats, Sudáfrica. Es una región de Sudáfrica que a primera vista parece un suburbio común, pero la realidad es que encierra una historia de lucha y desafíos continuos. Este lugar ha enfrentado décadas de dificultades que derivan de la segregación y las políticas de apartheid, convirtiéndolo en una de las zonas con mayores niveles de criminalidad en el país. Las consecuencias de esta herencia de injusticias han dejado a los residentes de Cape Flats en una situación vulnerable, con pocas oportunidades y rodeados de una cultura de violencia que continúa hasta el día de hoy. Durante el régimen de apartheid, muchas familias fueron desplazadas a Cape Flats, un área desprovista de infraestructura adecuada, servicios básicos y empleo. Esta falta de oportunidades económicas y de crecimiento llevó a un ciclo perpetuo de pobreza. Con el tiempo, Cape Flats se convirtió en el hogar de pandillas que crecieron en poder y en número. A medida que la situación se deterioraba, estas pandillas se transformaron en una fuerza dominante en el área, controlando el tráfico de drogas y otras actividades delictivas. Hoy en día, la policía en Cape Flats se enfrenta a desafíos constantes para mantener el orden. Los agentes deben patrullar las calles en convoyes y, en muchas ocasiones, utilizar equipos especiales debido a la peligrosidad de las bandas criminales. La violencia ha llegado a un punto en el que los enfrentamientos son tan comunes que los habitantes viven en un estado de alerta constante. Algunas de las pandillas más grandes y conocidas incluyen a los Americans, Hard Livings y Fancy Boys, quienes están involucrados en actividades ilegales y son temidos en toda la región. Número 3. Caracas, Venezuela. La vibrante capital de Venezuela es una ciudad con una rica historia y un espíritu inquebrantable. Sin embargo, en las últimas décadas, esta ciudad también ha sido testigo de una creciente ola de violencia y criminalidad que la ha colocado entre las ciudades más peligrosas del mundo. Este aumento en la criminalidad ha impactado fuertemente en la vida de sus ciudadanos, especialmente en zonas marginales como Petare, donde la pobreza y la falta de oportunidades crean un entorno donde el crimen se convierte en una salida fácil para muchos. El colapso económico de Venezuela
ha sido un factor determinante en el deterioro de Caracas. La falta de empleo y la carencia de recursos básicos han llevado a que muchos jóvenes opten por unirse a pandillas, ya que éstas ofrecen una alternativa económica en medio de una situación desesperada. Los adolescentes, en lugar de recibir una educación que les permita soñar con un futuro mejor, se encuentran atrapados en un entorno en el que la violencia se convierte en parte de su vida diaria. Petare, el barrio más famoso de Caracas, es un reflejo de los problemas que enfrentan sus habitantes. En sus calles, los enfrentamientos entre bandas son comunes y la presencia policial no siempre es suficiente para contener el crimen. Los residentes de esta zona viven con la constante incertidumbre de salir a la calle, temiendo convertirse en víctimas de algún enfrentamiento. Sin embargo, incluso en medio de esta difícil situación, Caracas mantiene un fuerte sentido de comunidad y solidaridad. En Caracas, el crimen tiene una particularidad inusual: la falta de municiones entre las bandas. A pesar de los altos niveles de violencia, la situación económica dificulta el acceso a armas y municiones, lo que limita en cierta medida los enfrentamientos y hace que cada bala sea utilizada con extremo cuidado. Esta peculiaridad, aunque no reduce la criminalidad, crea una dinámica única en el desarrollo de los conflictos entre grupos. Número 4. Natal, Brasil. Una ciudad brasileña conocida por sus playas paradisíacas y su vibrante turismo, parece un destino ideal para relajarse y disfrutar de sus paisajes. Sin embargo, detrás de esta imagen de postal se esconde un alto índice de criminalidad que afecta tanto a locales como a visitantes. Ubicada en el estado de Río Grande do Norte, Natal ha sido testigo de un aumento de violencia, especialmente en áreas como Felipe Camarão, donde la pobreza y la falta de oportunidades han creado un ambiente propicio para el crecimiento de actividades delictivas. Felipe Camarão, una de las zonas más peligrosas de Natal, concentra gran parte de los problemas de la ciudad. En este barrio, las pandillas se han apoderado de las calles y los residentes enfrentan dificultades diarias para poder llevar una vida normal. Los robos, asaltos y conflictos entre bandas son comunes, y la falta de una presencia policial efectiva hace que muchos ciudadanos sientan que no pueden contar con el sistema de justicia para protegerlos. En los últimos años, el gobierno ha intentado mejorar la situación en Natal mediante programas de intervención social y actividades comunitarias para los jóvenes. Estos programas tienen como objetivo ofrecer alternativas para que los adolescentes y adultos eviten la vida delictiva, pero los resultados han sido limitados. La falta de recursos y las desigualdades sociales presentes en la ciudad son barreras constantes para quienes intentan hacer una diferencia. Lo paradójico de Natal es que su economía depende en gran medida del turismo. Con sus extensas playas y su clima cálido, la ciudad atrae a miles de turistas cada año. Número 5. Distrito Oriente Medio, Baltimore, Estados Unidos. Es una ciudad conocida por su historia y su cultura, pero también por la violencia que ha marcado algunos de sus barrios. Uno de los distritos más representativos de esta realidad es el Distrito Oriente Medio, inmortalizado en la serie de televisión The Wire, que expuso al mundo las luchas y problemas de esta área. La situación de Oriente Medio se deterioró notablemente después de los disturbios de 1968, que marcaron un punto de inflexión para la ciudad y transformaron la zona en un centro de crimen y conflictos. Oriente Medio fue en su momento un vecindario próspero, habitado mayoritariamente por familias de origen checo y estadounidense. Sin embargo, a medida que la economía local enfrentaba dificultades y la estructura familiar cambiaba, el área comenzó a atraer a individuos con pocas opciones y recursos limitados. Con el tiempo, la falta de empleo y de servicios básicos crearon un caldo de cultivo para las pandillas, el tráfico de drogas y el crimen organizado. El distrito se caracteriza por una tasa de criminalidad elevada que afecta la vida de sus habitantes. Las bandas controlan varios puntos del barrio y la presencia de drogas es alarmante. Aunque la policía ha intentado implementar programas de vigilancia comunitaria, el reto es enorme y la violencia sigue siendo una realidad cotidiana. Los residentes enfrentan desafíos constantes para llevar una vida normal, y muchos prefieren no salir de sus hogares en la noche. Los intentos de revitalizar el Distrito Oriente Medio han incluido proyectos de renovación urbana y actividades comunitarias enfocadas en brindar oportunidades a los jóvenes. Aunque estos esfuerzos han tenido un éxito limitado, muchos ciudadanos
siguen comprometidos en mejorar su comunidad. Los altos niveles de pobreza y la falta de recursos complican la situación, pero la resiliencia de los habitantes de Oriente Medio es destacable. Número 6. Renacimiento, Acapulco, México. Un paraíso turístico ubicado en la costa del Pacífico mexicano, ha sido un destino de ensueño para millones de visitantes de todo el mundo. Sin embargo, en las últimas décadas, la ciudad también ha sido escenario de un crecimiento significativo en la violencia y la actividad criminal. Una de las áreas más afectadas es Renacimiento, un barrio que ha visto cómo su imagen ha cambiado de un vibrante centro comunitario a un territorio controlado por el crimen y los cárteles de drogas. Renacimiento es hoy en día una zona donde el narcotráfico y las pandillas operan con relativa libertad. Los residentes de esta área enfrentan una realidad en la que escuchar tiroteos es común y en la que salir a la calle en la noche puede representar un riesgo significativo. Las calles de Renacimiento se encuentran casi desiertas después del anochecer, y los escaparates rotos y los grafitis en las paredes son una muestra del deterioro social que afecta a esta comunidad. A pesar de los esfuerzos de la policía, controlar la situación en Renacimiento ha sido difícil. Los cárteles de la droga tienen una influencia notable, y en ocasiones, los intentos de las autoridades por restaurar el orden resultan en enfrentamientos que afectan a los ciudadanos comunes. Las autoridades han tratado de neutralizar a los líderes criminales, pero los grupos delictivos continúan ejerciendo su poder y control. Número 7. San Pedro Sula, Honduras. La segunda ciudad más grande de Honduras. Alguna vez fue conocida por su encanto y su rica historia cultural. Hoy, sin embargo, es más famosa por sus altos índices de criminalidad, lo que la convierte en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Con una población que supera los 700,000 habitantes, esta ciudad vive en constante tensión debido a la presencia de pandillas y grupos criminales que han establecido su dominio en varias áreas, afectando profundamente la vida cotidiana de sus ciudadanos. Uno de los problemas principales en San Pedro Sula es la corrupción dentro de las autoridades locales, lo que permite que los grupos criminales operen con impunidad. Las pandillas más temidas controlan sectores específicos de la ciudad, donde el tráfico de drogas, la extorsión y el robo son una realidad diaria. Para los residentes, las opciones para llevar una vida tranquila son limitadas, y muchos enfrentan la constante amenaza de la violencia y la inseguridad. La situación en San Pedro Sula afecta a todos los aspectos de la vida en la ciudad. Los comercios locales, por ejemplo, son blanco frecuente de extorsión, lo que limita el crecimiento económico y desalienta las inversiones en la región. Además, el impacto psicológico de vivir en un entorno tan hostil es inmenso, especialmente para los jóvenes, quienes a menudo sienten que no tienen más opción que unirse a las pandillas para asegurar su propia supervivencia. Organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios han intentado implementar programas de apoyo y educación para ofrecer alternativas a los adolescentes, pero el poder de las pandillas sigue siendo dominante. Los habitantes de San Pedro Sula viven bajo la sombra de la violencia, lo que convierte cada día en un desafío. Sin embargo, muchos ciudadanos mantienen la esperanza de que, con el tiempo, la situación mejore y la paz vuelva a la ciudad. Número 8. Scampia, Nápoles, Italia. Un suburbio en el norte de Nápoles, Italia, es conocido por su historia de lucha contra el crimen organizado. En los años 80, el gobierno italiano construyó en este barrio edificios de gran altura y espacios recreativos con la esperanza de crear una comunidad próspera. Sin embargo, el destino de Scampia fue afectado por la influencia de la Camorra, una de las organizaciones criminales más poderosas de Italia, que convirtió esta zona en un centro de tráfico de drogas. Durante mucho tiempo, el clan Di Lauro dominó Scampia, controlando el tráfico de drogas en las calles y sembrando el miedo entre los residentes. En 2004, una guerra violenta estalló entre facciones rivales de la Camorra, conocida como la Guerra de Scampia o Guerra de Secondigliano. Este conflicto transformó el área en una zona de extrema peligrosidad, y los enfrentamientos entre bandas aumentaron la tasa de homicidios y delitos violentos, lo que hizo que la vida en Scampia fuera muy difícil. A lo largo de los años, las autoridades italianas han intentado reducir la criminalidad en Scampia mediante iniciativas
como la demolición de edificios altos que se habían convertido en puntos de venta de drogas. Sin embargo, estos esfuerzos no han tenido el impacto esperado, y el crimen sigue siendo una realidad cotidiana para quienes viven en el área. Los altos niveles de desempleo y la falta de oportunidades son factores que perpetúan el ciclo de violencia y anarquía en el barrio. Scampia se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado en Italia. Aunque muchos de sus edificios están en mal estado y algunos espacios recreativos han sido abandonados, la comunidad sigue buscando formas de mejorar su situación. La presencia de grupos comunitarios y organizaciones de apoyo ha creado algunas oportunidades para los jóvenes, brindándoles una alternativa al mundo delictivo. Número 9. Camino Verde, Zona Norte y Sánchez Taboada, Tijuana, México. Conocida por ser una ciudad fronteriza vibrante y llena de vida, pero también es famosa por los niveles de violencia en algunas de sus áreas. Entre las zonas más peligrosas se encuentran Camino Verde, Zona Norte y Sánchez Taboada, 3 distritos donde el crimen y el tráfico de drogas son parte de la vida cotidiana. Estas áreas están dominadas por los cárteles de la droga, lo que las convierte en territorios sin ley, donde la violencia y la inseguridad afectan a todos los aspectos de la vida de sus residentes. Los cárteles que operan en Tijuana utilizan estas zonas como puntos estratégicos para el tráfico de drogas y de personas. En su lucha por el control de estas actividades, los enfrentamientos entre grupos criminales son frecuentes y los habitantes de estos barrios viven con el miedo constante de ser víctimas de algún conflicto. La policía local, aunque intenta contener la situación, se ve limitada por los recursos y la corrupción, lo que dificulta aún más la posibilidad de mantener el orden. Camino Verde es una de las áreas más afectadas. Con sus calles marcadas por el abandono y la presencia de pandillas, este barrio es una muestra del impacto que el crimen organizado puede tener en una comunidad. Zona Norte y Sánchez Taboada, aunque son diferentes en apariencia, comparten una situación similar. Son zonas en las que la ley tiene poco peso y donde los residentes enfrentan desafíos constantes para vivir en paz. A pesar de la violencia, los habitantes de estos barrios no se han rendido. Algunos grupos comunitarios trabajan para ofrecer alternativas a los jóvenes, como talleres y programas educativos, con la esperanza de reducir el número de adolescentes que terminan involucrados en actividades ilícitas. Las iniciativas buscan mostrar a los residentes que, aunque la situación es compleja, es posible construir una vida más segura. Número 10. Detroit, Estados Unidos. Conocida como la Motor City, fue en su época una de las ciudades más prósperas de Estados Unidos, gracias a la industria automotriz. Sin embargo, tras la crisis del petróleo de 1973 y el colapso de esta industria, la ciudad comenzó a experimentar un declive económico significativo que ha transformado su paisaje y su cultura. Hoy en día, Detroit enfrenta problemas de criminalidad que afectan especialmente a las áreas más abandonadas de la ciudad, como el barrio de Fiscorn, donde los robos y los asesinatos son frecuentes. Fiscorn es una de las zonas más peligrosas de Detroit, con un alto índice de criminalidad que afecta la vida de sus residentes. En este barrio, la pobreza y la falta de oportunidades han llevado a muchos a involucrarse en actividades delictivas como una forma de sobrevivir. La policía de Detroit enfrenta grandes desafíos para mantener el orden en Fiscorn y otros barrios de la ciudad, ya que la cantidad de delitos supera los recursos disponibles para combatirlos. El problema en Detroit no es solo de seguridad, sino también de abandono. Muchas áreas de la ciudad están repletas de edificios vacíos y en ruinas, que sirven como refugio para delincuentes y personas sin hogar. Esta desolación ha afectado profundamente el espíritu de la comunidad, y muchos residentes sienten que la ciudad ha perdido su antiguo esplendor. Sin embargo, Detroit sigue siendo el hogar de personas que están comprometidas con la recuperación de su ciudad y con la creación de un futuro mejor. Número 11. Hillbrow, Johannesburgo, Sudáfrica. Un distrito ubicado en Johannesburgo, Sudáfrica, ha ganado notoriedad como una de las zonas más peligrosas del país. Con una población que supera los 70.000 habitantes en menos de 1 kilómetro cuadrado, Hillbrow enfrenta desafíos de superpoblación, pobreza y altos índices de criminalidad. Este barrio, que alguna vez fue hogar de una clase media próspera, comenzó a deteriorarse en los años 80, cuando el desempleo y la falta de servicios básicos
transformaron el área en una zona de asentamientos informales y condiciones deplorables. La crisis económica y el fin del apartheid trajeron consigo una serie de cambios sociales y económicos que afectaron a toda Sudáfrica, pero en lugares como Hillbrow, los efectos se sintieron con mayor intensidad. Con el aumento de la población urbana en busca de oportunidades, la infraestructura de la zona no pudo mantenerse al día, y muchos residentes se vieron forzados a vivir en condiciones extremadamente difíciles. Los problemas de falta de empleo y la escasez de servicios básicos en Hillbrow hicieron que la delincuencia se volviera un medio de supervivencia para muchos. Hoy en día, Hillbrow es un lugar donde la vida cotidiana está marcada por la violencia y la incertidumbre. Los robos, los asaltos y otros delitos son frecuentes, y las pandillas tienen un control significativo en algunas áreas del barrio. A pesar de los esfuerzos del gobierno para mejorar las condiciones de vida, las políticas y programas no han logrado resolver los problemas de fondo, y Hillbrow sigue siendo un desafío importante para las autoridades. La comunidad de Hillbrow, sin embargo, ha demostrado una gran resiliencia. Diversos grupos locales trabajan para ofrecer alternativas a los jóvenes, en un intento de alejarlos del mundo delictivo y brindarles oportunidades educativas y laborales. Aunque el camino hacia una vida más segura es largo y lleno de obstáculos, los habitantes de Hillbrow siguen luchando por mejorar sus condiciones y por crear un ambiente en el que puedan vivir sin temor. Número 12. Complexo Dalamo, Río de Janeiro, Brasil. Una extensa favela en Río de Janeiro es uno de los lugares más desafiantes de la ciudad. Esta zona ha sido escenario de conflictos constantes entre las fuerzas del orden y las pandillas que controlan el tráfico de drogas en el área. El nombre de Complexo Dalamo es sinónimo de lucha y resistencia, ya que los residentes viven en un entorno donde la violencia es común y donde la seguridad es un lujo al que pocos pueden acceder. Las pandillas que operan en Complexo Dalamo tienen un control significativo sobre la zona, y los enfrentamientos entre sus miembros y la policía son frecuentes. Estos conflictos a menudo resultan en tiroteos y causan daños tanto a los delincuentes como a los ciudadanos comunes. Las redadas policiales son habituales, y aunque las autoridades intentan mantener el orden, el poder de las pandillas y los recursos que éstas poseen hacen que la situación siga siendo inestable. La desigualdad económica es uno de los factores que ha contribuido al crecimiento del crimen en Complexo Dalamo. Las oportunidades de empleo son escasas, y muchos jóvenes ven en las pandillas una forma de obtener ingresos en un entorno donde las opciones son limitadas. Aunque el gobierno ha intentado implementar programas sociales y proyectos de educación en la zona, estos esfuerzos se ven obstaculizados por la falta de recursos y por la complejidad de la situación. Los habitantes de Complexo Dalamo, sin embargo, han aprendido a adaptarse a su realidad. Muchos trabajan para construir una vida digna en medio de la adversidad, y la comunidad ha desarrollado formas de apoyo y colaboración para enfrentar los desafíos diarios. A pesar de los problemas, los residentes mantienen una esperanza constante en que, con el tiempo, la situación pueda mejorar y que algún día puedan vivir en un entorno seguro y estable. Número 13. Peabody, Darst y Weba, San Luis, Estados Unidos. Una ciudad con una historia compleja de desafíos económicos y sociales. En el corazón de esta ciudad se encuentran los barrios de Peabody, Darst y Weba, áreas que han sufrido un deterioro significativo a lo largo de los años debido al declive de la industria manufacturera y a los problemas de desempleo. Estos factores han convertido a estas zonas en puntos críticos de criminalidad, donde los robos, los enfrentamientos entre bandas y el tráfico de sustancias ilegales afectan la vida de sus habitantes. La situación en Peabody, Darst y Weba no siempre fue así. En el pasado, estos barrios fueron comunidades prósperas donde la vida giraba en torno a la industria. Sin embargo, con el cierre de fábricas y la falta de empleo, muchas familias comenzaron a enfrentar problemas económicos, lo que llevó a un aumento de la pobreza y la falta de oportunidades. Con el tiempo, los jóvenes de la zona, sin alternativas claras para su futuro, comenzaron a involucrarse en actividades delictivas como una forma de subsistir. Los enfrentamientos entre pandillas son un problema constante en estos barrios, y la policía enfrenta desafíos importantes para controlar la situación. Aunque existen iniciativas comunitarias y programas de educación destinados a brindar oportunidades a los jóvenes, el impacto de estos esfuerzos es limitado debido a la complejidad de la situación y a la falta de recursos. La violencia y la inseguridad
siguen siendo una realidad cotidiana en Peabody, Darst y Weba. Sin embargo, los habitantes de estos barrios no han perdido la esperanza. Muchos de ellos trabajan activamente en proyectos de revitalización comunitaria y buscan mejorar las condiciones de vida en su entorno. La comunidad se ha unido para apoyar a sus miembros y para enfrentar juntos los desafíos que plantea la vida en estos barrios.